Bienvenido. Esta sección del podcast de Informe Chile se llama En Pauta y acá comentamos la realidad política del país. Escúchalo y te pedimos compartirlo, comentarlo y darle like para fomentar la buena conversación. Bienvenidos y bienvenidas a En Pauta de Informe Chile, este último capítulo del año que preparamos con mucho cariño para hablar de este índice del 2025. Un resumen especializado que hemos preparado para hablar con Cristian Jorquera, quien está ahí desde Berlín, cuyas opiniones han tenido mucho interés en YouTube estos últimos días, por lo cual les agradecemos para hablar. Estamos con él para hablar de este resumen del 2025. Muchas Bienvenido gracias, como Felipe, siempre, Cristian. gracias por la invitación. Como siempre, Felipe, contento de estar acá haciendo ya este último capítulo del año. Se nos pasó volando todo este ciclo electoral que parecía un poco eterno, pero que finalmente ya estamos llegando al final. Y nada, va a ser muy interesante lo que va a ser este capítulo. Me gustaría partir con una pequeña introducción. Yo siento que el 2025 no partió como un año de promesas, partió como un año de cansancio, de mucho cansancio. No fue un año que se sintiera como nuevo al principio, fue un año que se sintió como un cierre con muchas cosas que se venían arrastrando desde el 2024, con un cierre de expectativas, como un cierre de un ciclo político. Y antes incluso de que empezara la campaña ya había una sensación medio instalada de que esto no iba a mejorar mucho. Y al final, cuando un país entra a un año electoral con esa sensación, lo que se vota no es futuro, se vota por castigo, control, orden, ¿no? Y es lo que vimos al final. Y este capítulo entonces no es solo un recuento de hechos, sino que es el intento de entender cómo es que llegamos a que el 2025 se viviera más como un ajuste de cuentas que como un proyecto de país propiamente tal. Así que va a ser un recuento muy interesante el que vamos a hacer hoy día. Y es transparentarle, digamos que a todos los que nos están viendo y escuchando, que al planificar este capítulo nos costó mucho, porque al revisar la cantidad de cosas que ocurrieron este año, la lista es súper larga. Y podemos correr en el riesgo de ser un poco lateros o no suficientemente exhaustivos. Concuerdo con lo que dices tú, que el 2025 fue una continuación del 2024. Y parece que con esta elección que ya cerró y que no es de lo único que vamos a hablar en este capítulo, pareciera que se cerró un poco eso. Y ahora vamos a entrar definitivamente a otro ciclo. Eh, pero bueno. Nuestra idea es, como dices tú, dar a entender, lograr entender qué es lo que pasó con este año y después de revisar estos hechos, ¿no? Caímos en la cuenta de que hay ciertas líneas más o menos claras en las que se van agrupando todo lo que ocurrió en términos políticos. Y lo primero que vamos a revisar es qué pasó en el Poder Judicial, un poder de nuestra República donde nos vimos sorprendidos, quizá algunos otros no sorprendidos con estos hechos de corrupción al punto de que se estaba pagando por fallos judiciales en el máximo tribunal del país. Absolutamente, Felipe. Yo creo que es un tema tremendamente importante con el que tenemos que partir hoy día y que además es un tema que lamentablemente dentro de la opinión pública no ha hecho tanto eco como debería, siento yo, entendiendo la gravedad del asunto, ¿no? O sea, acá vemos como tú bien dices, coimas literalmente para poder generar ciertos fallos judiciales y que más encima fallos judiciales que terminaron afectando a una empresa del Estado como es Codelco. Es decir, todos nosotros terminamos pagando por ese fallo judicial y por esa coima que recibió a ciertos jueces. Entonces, al final, efectivamente, vemos cómo se va pudriendo de cierta forma el Poder Judicial y cómo de alguna forma el sistema político también va respondiendo a esas inquietudes propias del sistema, ¿no? Vimos a la semana pasada una votación en la Cámara y luego en el Senado para destituir al juez Sempírtegui y hemos visto a varios jueces más destituidos, a Sergio Muñoz, a Ángela Vivanco, y creo que al final es un tema tremendamente interesante que hay que rescatar como uno de los grandes hitos del 2025, que es lamentablemente esta introducción de Chile a la corrupción judicial. Y para hacer la recapitulación de los hechos, tenemos a esta Corte Suprema en crisis, cuyo primer evento fue la destitución de la ex ministra Ángela Vivanco por mal comportamiento y del ministro Antonio Ulloa por falta de imparcialidad y filtraciones. En esta arista que se llamó por los medios de prensa de la muñeca bielorrusa, donde se imputó también a Gonzalo Miqueles, pareja de Vivanco, y otros abogados por cohecho y lavado de activos, que es esto de que ellos tenían una lista de precios
de los fallos, una cosa de película. También tenemos otros hechos no menores que tampoco han tenido tanto revuelo, como un escándalo de software, una presunta venta irregular de software interno del Poder Judicial a tribunales de República Dominicana. También vinculado a una situación que involucraba a otros funcionarios públicos. También se reveló en julio del 2025 que 1.024 funcionarios del Poder Judicial salieron del país con licencia médica. En el fondo, la corrupción aparece instalada de distintas formas en el Poder Judicial. Absolutamente, y es importante que la gente que nos está escuchando entienda un poco el trasfondo del asunto, es decir, no lo que se conoció en los medios de comunicación como esta trama de la muñeca bielorrusa, en términos muy sencillos, era simplemente una empresa con accionistas bielorrusos que tenía cierto acuerdo con Codelco, en donde si había algún tipo de problema iban a ir a una mediación con un árbitro, por supuesto un juez chileno. ¿Qué es lo que hace esta empresa? Quiere saltarse esa mediación para no tener que pagarle ciertas compensaciones a Codelco, y lo que hace finalmente es pagarle directamente a Ángela Ivanco y a otros jueces para que falle a favor, ¿no?, de esta empresa bielorrusa, lo que finalmente termina generando un perjuicio monetario enorme, un perjuicio fiscal tremendo de más de 10.000 millones de dólares, perdón, de pesos, hacia el fisco, entendiendo que es Codelco quien termina pagándole esta plata por culpa de este fallo judicial que fue tremendamente comprado, ¿no? Fue literalmente comprado por parte de esta empresa. Entonces, este es solo un ejemplo, como tú decías, Felipe, hay otros casos de corrupción judicial que han ocurrido este año que han sido tremendamente graves, pero es complejo porque ya no solamente siquiera estamos hablando de un juzgado de garantía, un juzgado de letras, ¿no? Estamos hablando de la Corte Suprema, que se supone que tiene que ser la máxima autoridad del Estado en cuanto a lo que son las decisiones judiciales y que lamentablemente se ve inmiscuida en esta trama que es tremendamente perjuiciosa para la sociedad chilena en su conjunto y para una democracia que requiere un poder judicial limpio. Y para tenerlo en perspectiva también, esto es una de las aristas que se despliega del caso Audios o del caso Hermosilla, que comenzó formalizaciones el 13 de enero. Y después empieza a desplegarse esta causa y terminando en la formalización de Gonzalo Miquel en noviembre. O sea, estuvimos todo el año con esta teleserie trágica para el Poder Judicial y para toda la sociedad. Lo que me parece importante destacar, por un lado, que esto es solo uno de los distintos hechos de corrupción que aparecieron en el año. Y por otro lado, mencionar el papel relevante de los medios de comunicación y en particular los medios de comunicación independiente que relevaron la importancia de este hecho y donde aparecieron sendas investigaciones en CIPER, después en Reportea, en los distintos medios de comunicación, en El Mostrador, también siempre siguiendo lo de Clinic. Un rol relevante de la prensa que ayudó a revelar estas redes de corrupción, donde las personas parecían vivir de forma completamente impune y sin vergüenza los viajes con jueces, los viajes en cruceros. Realmente es de no creer la falta de pudor con la venta de sus cargos públicos. Sí, completamente. Y a mí lo que me causa particular angustia tiene que ver con lo que tú decías, que al final el génesis de este caso y de donde empieza un poco toda esta caja de Pandoras tiene que ver con el celular de Hermosilla, ¿no? Y todo lo que es el caso Hermosilla. Y eso me causa angustia ¿desde qué sentido? Y es que si no hubiésemos tenido ese caso en particular, nunca nos hubiésemos enterado y probablemente tal vez nunca hubiese explotado toda esta segunda trama. Entonces yo creo que al final eso es lo complejo, porque significa que quizás cuántas cosas no estén sucediendo en este exacto momento por debajo de nuestra vista, solo porque no tenemos cómo enterarnos. Entonces al final eso es lo complicado para una sociedad, sobre todo cuando se afecta al poder judicial. Más allá de los detalles específicos probablemente tal del caso, lo que quedó en evidencia fue algo mucho más profundo, la fragilidad de las instituciones que Chile daba por incuestionables en algún momento. Entonces, cuando aparecen vínculos opacos, cuando aparecen favores cruzados, zonas grises en este sistema judicial, no solamente se daña la confianza en jueces particulares o en fallos, sino que se erosiona la idea misma del Estado de Derecho, que necesita un poder judicial con una autoridad suficiente. Entonces, al final, ese deterioro tiene consecuencias políticas que son sumamente claras. Alimenta el cinismo, nos fortalece los discursos autoritarios, cosa que ya estamos viviendo, y deja a la democracia sin uno de los pilares básicos, que es esta credibilidad en la justicia, precisamente. Sí, yo creo que no sirve que digamos frases grandilocuentes o tratando de manifestar cierta indignación más de la que ya tenemos porque no vamos a decir nada nuevo.
Pero justamente esa reflexión que dices tú es relevante porque además, o sea, mirarlo así como lo dices tú, porque también en ese mismo Poder Judicial vimos el caso de el, este comentado caso de un sicario que me parece era venezolano, que finalmente salió por una Preciso. gestión judicial de muy dudosa legalidad en realidad. Entonces, después terminamos el año discutiendo sobre los migrantes. Entonces, realmente sí importa y no basta con que nos quedemos en la indignación, sino en ver cómo se soluciona esto y desde qué punto de vista. Por lo pronto, yo como periodista puedo sugerir que todos los que puedan, en la medida de lo posible, se suscriban a todos los medios independientes que puedan, porque han demostrado lo útil que pueden ser en estos casos. Sí, sí, yo creo que ese es un llamado sumamente interesante y pertinente, entendiendo que fueron los medios de comunicación los únicos que hacen este trabajo, sobre todo los alternativos, de intentar sacar a la palestra estas problemáticas que, como tú también bien dices, más allá de la grandilocuencia de las palabras, son graves. Es decir, y son graves porque insisto en que finalmente una democracia y un Estado de Derecho funciona como una gran máquina, ¿no? Una gran maquinaria, en donde evidentemente uno de los engranajes principales, podríamos decir que son tres, ¿no? Uno de estos tres engranajes principales es este poder judicial. ¿Y qué es lo que pasa? No sirve de nada si es que el Ejecutivo tiene grandes medidas ejecutivas o si es que el Congreso hace grandes leyes, si es que después el Poder Judicial no es capaz de aplicarlas correspondientemente sin caer en las coimas o sin caer en decisiones dudosas y cuestionables como la que tú también mencionabas sobre este venezolano que pudo salir gracias a un papel que llegó ahí entre medianoche, ¿no? Entonces yo creo que al final este tipo de casos lo que hacen es erosionar la democracia en su conjunto, porque cuando uno de estos grandes engranajes no funciona, no sirve de nada tener un Congreso perfecto, no sirve de nada tener un Poder Ejecutivo que funcione a la maravilla, si es que el Poder Judicial no logra finalmente hacer ese tercer paso, que es poder justamente dar fallos que sean objetivos y justos, ¿no? Finalmente es lo que por definición es el Poder Judicial. Entonces, al final, gran labor la que hacen los medios de comunicación. Yo creo que este año, como nunca, vimos una serie de casos que de otra forma se hubiesen quedado escondidos probablemente bajo la alfombra si no hubiese sido por los medios de comunicación, que escudriñaron un poquito más, que llamaron por teléfono por acá, que quisieron engancharse de cierto WhatsApp de Ángela Banco y lograron seguir tirando de ese hilo hasta llegar justamente a estas grandes conclusiones. Y yo creo que al final eso es tremendamente destacable y ojalá seguir apoyándolo también durante el 2026. Y yo creo que no me voy a adelantar a hablar de las elecciones, ya vamos a hablar de eso, pero y para cerrar también este bloque de hablando del Poder Judicial, es importante que estemos vigilantes. No se trata, como diría Parisi, de izquierda o derecha, sino que cualquier persona que esté en el poder en el poder legislativo, en este caso en particular, en una representación de la ciudadanía o como una autoridad de la ciudadanía, debe ser vigilado. Debemos estar, y antes que eso, como ciudadanos, tenemos la obligación de estar atentos de lo que está pasando y no hacernos los ignorantes o deliberadamente ser ignorantes de lo que está pasando en los poderes que ordenan nuestra sociedad, como dices tú, en estos grandes engranajes, porque lamentablemente vamos a ver que los otros engranajes también están bastante fallidos. Claro, claro. Y yo creo que al final ahí lo complejo es darnos cuenta, un poco lo que te decía hace un rato, de que muchas cosas suceden debajo de nuestra mirada. Y ahí, de nuevo, la importancia de estos medios de comunicación, sobre todo los alternativos, porque al final hace mucho tiempo, y esto es lo peor de todo, hace mucho tiempo se escuchaban mal los comentarios de Ángela Iván. Hace mucho tiempo se escuchaban mal los comentarios de Sergio Muñoz, de que habían cosas raras, de que las salas se armaban bajo ciertas preferencias, de que Ángela Ibanco fallaba bajo ciertos criterios que no correspondían, y lamentablemente nunca nadie hizo nada al respecto. Es decir, nadie quiso investigar más profundamente sobre esto porque igual el Poder Judicial, evidentemente, como su nombre lo indica, es un poder, y como tal también tiene redes. Entendiendo aquello, es tremendamente importante mantenernos vigilantes sea de izquierda, sea de derecha, pero entender de que aquí la corrupción no tiene que aceptarse por ninguno de los lados. Y al final, más allá de todas estas aristas que hemos visto a lo largo de este año, lo ideal es que ojalá pueda irse limpiando este Poder Judicial. Ya hay varios jueces que han sido destituidos en las últimas semanas por parte del Congreso. Vimos al último juez Sempirtegui la semana pasada por parte del Senado, que ya fue destituido. Yo creo que ojalá todas estas sean señales positivas para que todo esto que está ocurriendo más allá de nuestra mirada y todo este olor a podrido que venía saliendo hace rato del Poder Judicial pueda irse subsanando. Ulloa y Vivanco también destituido. El olor a podrido es una muy buena frase, me parece muy, muy oportuno. Un olor a podrido que viene de antes.
Y vamos a hablar también de corrupción en otras áreas del poder público, digamos. Y para ligar esto, voy a recordar que también pasó este año, que el 22 de octubre fueron absueltos en el caso SQM, estaban acusados por delitos tributarios de cohecho y soborno, fueron absueltos. Patricio Contese, Carmen Luz Valdivieso, Marisol Cavieres, Marcelo López, Marco Enrique Jominami y Cristian Barner Villagrán. Y ahí también eh, Juan Pablo Longueira, quienes se les atribuían también esta autoría de delitos de cohecho y soborno. Y así terminó un caso que nos tuvo, fue muy parecido al caso de la muñeca bielorrusa. Sí, sí, yo Eh, creo que lo que más me llama la atención también de ese caso, más allá de cuál fue la resolución final, que uno puede ahí también tener ciertas opiniones, sobre todo porque se les absuelve, dado que hay ciertas pruebas que finalmente no se tomaron en cuenta, o que hay ciertos testimonios que al final no pudieron ser parte de la investigación. Allá del fondo del asunto, es complejo que un caso dure tanto tiempo. Es decir, que un caso dure 10, 12 años significa que hay jueces, fiscales y abogados, relatores incluso, trabajando exclusivamente en este caso durante 10 a 12 años. Estamos hablando de miles de millones de pesos gastados en un solo caso y que ¿Qué finalmente hicieron? terminó absolviendo a las personas, lo que significa que fue un ejercicio un poco inútil, entendiendo de que no hubo nada que cambiar el statu quo judicial de esas personas que estaban acusadas. Entonces, es complejo y yo creo que nos habla también de este olor que sale desde el Poder Judicial, en donde no se entiende muchas veces qué es lo que está ocurriendo adentro, no se entienden los procedimientos, no se entienden las formas de investigar, porque en realidad un juicio que dura un año, perdón, 10 años completo, más de una década, evidentemente uno esperaría que tuviera una conclusión mucho más profunda que simplemente absolver a todos los involucrados. Y recordemos palabras de el ex fiscal Carlos Gajardo, quien dijo que cuando fueron a hacer la investigación en las oficinas de SQM, lo recibió el abogado Hermosilla. Y luego las razones de que se esgrimen en el fallo para absolver, como que el entonces ministro había hecho gestiones desde su email personal y no desde su email de autoridad, no desde el .gov.cl, que por lo tanto por eso no lo había hecho en calidad de ministro. Entonces, insólito. Obviamente uno puede desconfiar de ese fallo. Y claro, para uno como ciudadano que no conoce todo, que ni siquiera es abogado, obviamente huele mal, po, huele a podrido. Totalmente. Ya el solo hecho de que estemos hablando del ex fiscal Carlos Gajardo, que recordemos, hace 10 años atrás le quitaron el caso SQM precisamente por el incentivo que tenía él no a investigar y el énfasis que le ponía el caso, y lamentablemente le quitaron precisamente y se lo dieron a otro fiscal. Entonces yo creo que todos esos movimientos nos hablan de este poder judicial y de la corrupción generalizada que lamentablemente está llegando a las instituciones chilenas. Ya lo vimos en un montón de partes, en la fundación, en las licencias médicas, o sea, son distintas aristas que vemos que se están comiendo finalmente estas instituciones y que esperamos logremos ponerle un coto a tiempo. Es decir, finalmente hay que pararlo a tiempo antes de que el Estado de Derecho sea el que se ponga en riesgo. Sí, lamentablemente también tenemos que recopilar este año casos de corrupción en Antofagasta. Se reportan 13 casos activos de fraude al fisco, lavado y cohecho en la zona. Un caso también en Arica, de detención de 10 personas, incluyendo funcionarios de bienes nacionales y de la Dirección de Obras por sobornos y lavado de activos. Las condenas a exalcaldes, que esto ocurrió hace unos días atrás, contra José Luis Yáñez de Algarrobo y Juan Ramón Godoy de Rancagua, de la UDI y del Partido Socialista, por malversaciones que suman más de 3.400 millones de pesos. Y también está el caso de Jado y Recoleta, donde se formalizó a Daniel Jaude por la administración desleal y cohecho en el caso Achifarp, donde habría que decir también que los abogados querellantes también fueron eh, imputados y detenidos por los casos de los que hablábamos anteriormente. O sea, estamos hasta... No sé, no tengo palabras para ti esta Es lista. difícil. Sí, es difícil definirlo, sobre todo porque volvemos al tema. Yo siento de que este año
la marea electoral se llevó mediáticamente gran parte de los temas, ¿no? Gran parte de la contingencia del día a día en las noticias, digamos, y muchos de estos temas pasaron colados, pasaron por debajo frente a la ciudadanía, pero no por eso no sucedieron. Es decir, vemos estos casos concretos de corrupción en lugares que son muy relevantes, es decir, el exalcalde de Rancagua, o sea, una ciudad tremendamente importante, y claro, como no es la región metropolitana, como no era un alcalde tan mediático, no terminó siendo un tema tan conversado, pero que es tremendamente importante, entendiendo los montos que se manejan, las vidas que dependen justamente de un municipio tan grande como el de Rancagua, por ejemplo. Entonces yo creo que al final nos habla de una problemática que termina siendo estructural casi, ¿no? O sea, vemos justamente un sistema político que no está dando el ancho y un sistema judicial que es quien debiese encargarse de estos problemas de corrupción, que ya en sí mismo está teniendo problemas de corrupción. Entonces, al final, es una paradoja que es muy compleja de resolver y que lamentablemente nos lleva a haber tenido un 2025 lleno de casos de corrupción y que si no hubiese sido por esta marea electoral probablemente hubiesen sido un poco más visibles. Pero yo creo que por eso es relevante este capítulo, poder hacer este recuento, porque nos damos cuenta de verdad que muchas cosas sucedieron más allá de las elecciones y que realmente la corrupción no deja de aparecer en nuestro país, aun cuando la queramos muchas veces esconder debajo de la alfombra. Ahora, quizá habría que hacer un punto ahí, abrir la pregunta de, primero, me surge estas autoridades, porque estamos viendo casos de malversación, cohecho, mucho favorecimiento a empresas a cambio de algún favor o de dinero. Eh, es legítimo preguntarse por estas autoridades, ¿por qué llegan a ser autoridades? ¿Cuál es su real motivación? ¿Llegan corrompidas o se corrompen adentro? Y por otro lado, la relación con el dinero que tenemos en nuestra sociedad está siendo súper peligrosa finalmente también, porque ¿acaso ser autoridad es la única forma de hacerse millonario en este país? ¿Qué pasa? Que pareciera que es un camino natural a estas alturas para ciertas autoridades. Y lamentablemente no podemos decir que haya un sector que se salve más que otro. Es verdad eso. Yo creo que ahí la pregunta que tú haces da en el clavo, Felipe, la relación entre la política y el dinero, esa, esa, esa incestuosa relación entre la política y el dinero. Entonces, al final es complejo porque también está el problema de la relación entre la sociedad chilena con el dinero y hay un problema sociocultural complejo porque es decir, ¿por qué tenemos que llegar a ser millonarios? Mi punto al que voy es que, por ejemplo, el alcalde de Rancagua o altos funcionarios no es que ganen poca plata, es decir, Ese es ya un súper buen están punto. ganando un sueldo millonario. Entonces, ¿por qué la necesidad de ganar aún más dinero del que ya estás ganando, que ya es muchísimo? Entonces, al final, ahí va el punto. ¿Cuál es la verdadera relación o necesidad del dinero frente a estas personas? Tiene que ver netamente casi con un tema de avaricia, de codicia, porque finalmente no se entiende una persona que gana 5, 6, 7 millones de pesos al mes necesite aún más dinero, ¿no? E incluso una persona que lleve una vida lujuriosa, aún así ya es mucho dinero. Entonces, al final, es muy compleja esa relación entre la política y el dinero porque siempre hay problemas asociados a ello. Hay un sector político que yo siento que tiene más, que tiene más cercanía con ese mundo del dinero, entendiendo el mundo de las empresas. Pero es cierto que la izquierda no termina tampoco de alejarse de aquello, sobre todo cuando llega al poder. Y creo que ahí es interesante. Muchas veces tal vez uno pueda llegar con las mejores intenciones, pero hay personas que llegan al poder, se ven tentados y no saben decir que no, y eso finalmente termina ensuciando a todo el mundo. Y yo creo que al final es lo que vemos en esta realidad del 2025. Me das el pie para mencionar que la visibilización que hacemos de estos temas no es simplemente para darnos de latigazos con los hechos, para martirizarnos o martirizar a quien sea, pero hacer esta mirada es relevante cuando pensamos qué sector político podría hacerse cargo de esto, de qué forma podemos enfrentar estas realidades tan complejas como el tema de la relación con el dinero, el tema de la relación con el poder. Lo digo porque en adelanto para el próximo año queremos abrir esas preguntas de qué es finalmente lo que está haciendo el sector político de la izquierda para hacerse cargo de estos temas, que parte de estas preguntas profundas para derivar luego en acciones que tienen que ser súper concretas. No se trata aquí de filosofar por filosofar, sino en cómo nos hacemos cargo de esto desde el Estado, ya sea desde la oposición o desde una posición de estar en el gobierno. Y son preguntas muy complejas porque, como hemos visto,
la sociedad chilena ha ido arraigando valores, intereses y formas de actuar y se renueva con migrantes que llegan con otras culturas, que realmente nos plantea desafíos enormes para los años que vienen. Sí, absolutamente. Y ahí todos tenemos que jugar también un rol, es decir, volvemos al tema de ser vigilantes, de mantenernos atentos, de esparcir la información, de difundir los contenidos importantes. Creo que finalmente todo eso aporta un granito de arena en la construcción de una mejor sociedad, es decir, porque al final, más allá de los análisis exhaustivos que uno pueda realizar, se trata de vivir un mejor país, es decir, se trata de tener un mejor día a día. Y eso la única forma de lograrlo es construyéndolo entre todos, ¿no? Y que cada uno pueda aportar desde su propia vereda. Claro, y que todo está relacionado y que todo depende. Yo creo que también eso es algo que pareciera haberse perdido, que se pierde muy fácilmente frente a la falta de información. Quizás mencionar también como paréntesis de esto que justamente la desinformación también abundó este año. Lo vamos a ver después cuando hablemos de la elección presidencial. Por eso, la invitación es a que nos sigan, que le den like a esta transmisión, que nos acompañen, nos comenten también. Nos sirve que nos comenten desde si nos falta el audio, que le subamos el volumen, o comentar los argumentos, si nos falta alguna información. Es súper útil, no es para nada un comentario al margen inútil. Es relevante hacer esa conversación con las redes que tenemos hoy día, porque no, es muy difícil que nos juntemos en un auditorio, que nos juntemos en algún lugar físico, ya todos están en su vida, pero si podemos comentar desde nuestros celulares, desde la comodidad de nuestra casa, sí es un aporte, porque hoy día el espacio público también se vive de esta forma digital y está en nosotros mismos también cuidar ese espacio. Absolutamente, me gustó mucho ese punto, Felipe. Al final el espacio público también se construye desde lo digital y yo creo que eso es clave también entenderlo desde esa perspectiva, digamos. Y esto para algunos es corrupción, o un intento de corrupción, porque como no se llegó a materializar, tuvo efectos políticos y fue una de las grandes crisis del gobierno. Y con esto ya vamos a empezar a hablar de los hechos de este año que afectaron al gobierno, que tienen que ver directamente con la gestión del gobierno de Gabriel Boric, que acaba el 11 de marzo del 2026. Ya estábamos en los descuentos. Eh, un fallo del Tribunal Constitucional removió por irregularidades en la fallida compra de la Casa de Salvador Allende por el Estado a la diputada, a la senadora, perdón, Isabel Allende. Por el mismo motivo renunció Marcela Sandoval y Maya Fernández, también vinculadas al caso, por ser familiares del expresidente y dueñas de la casa. Se determinó que no podían tener contratos con el Estado. Y nada, esto fue uno de los episodios dolorosos para el gobierno de Gabriel Boric, porque además vinculado a una figura importantísima para el sector, que se vio manchada por esta mala gestión en la compra. ¿Qué opinión te merece de este hecho que ocurrió a principios del año? Sí, yo creo que fue un granito también, es decir, porque fue tremendamente impactante todas las consecuencias políticas que tuvo, sobre todo la destitución de Isabel Allende, que es algo que además es inédito, no había sucedido antes que tuvieran que destituirse un senador por esta razón de que no podía hacer contratos con el Estado. Yo creo que es revelador, es decir, porque por un lado puede, según una perspectiva, ser corrupción política o el intento de corrupción política, o por otro lado puede ser simplemente una ingenuidad política del porte de un buque. O sea, y lamentablemente no sé cuál de las dos alternativas es peor, porque O todas finalmente las en anteriores. una tienes, claro, porque por un lado tienes un dolo, ¿no? Quisiste cometer corrupción, pero por otro lado eres tan ingenuo que ni siquiera te diste cuenta que esto estaba ocurriendo y que era que era tremendamente importante notarlo y hacer ver que no se podía generar este tipo de tratos y acuerdos con el Estado. Yo creo que es complejo porque efectivamente Boric, que tiene una admiración, yo siento que genuina por la figura de Salvador Allende, termina afectando muchísimo a esa misma figura y todo el legado que conlleva Salvador Allende, entendiendo que tuvo que no solamente terminar saliendo Isabel Allende del Senado, sino que incluso Maya Fernández, que es la nieta de Allende, del Ministerio de Defensa, lo cual ya era tremendamente simbólico, y termina también saliendo del Ministerio de Defensa Maya Fernández. Es muy complejo, muy triste y es lamentable. O sea, yo siento que es de los errores no forzados, yo lo veo así al menos como un error no forzado por parte del gobierno de Boric, de los más complejos del año, sobre todo por estas consecuencias
que fueron tremendamente dañinas para la izquierda y para un sector en particular de nicho que tiene que ver con todo la figura de Salvador Allende. Yo creo que efectivamente hubo un daño objetivo, hubo más ingenuidad política que otra cosa, siento yo, pero hubo un daño complejo y que lamentablemente no hay forma de reparar, digamos, hoy en día. Entonces, al final, es un hito del cual esperemos no solamente el presidente Boric, sino que la izquierda en su conjunto pueda aprender de que al final no solamente las cosas van en las intenciones, porque yo siento que la intención de hacer un museo de Salvador Allende en su casa puede ser muy noble, puede ser positiva desde la memoria histórica, pero hay que hacer también las cosas desde la institucionalidad. Y finalmente la izquierda muchas veces se deja llevar por esa emocionalidad y olvida un poco las reglas del juego. Yo creo que eso es algo que no puede volver a suceder. Mm, yo voy a ser más duro pensando en comentarios que se hablaron también durante este otro periodo de las elecciones, que se habla derechamente de superficialidad, Mm. de que se quedaron como en las formas y que a la hora de materializar las acciones que correspondían a un ejecutivo no había la prolijidad necesaria. He escuchado esos comentarios de los más críticos, digamos, al gobierno de Gabriel Boric y es una pena tener que recordarlo, porque, claro, en el fondo, como dices tú, se demostró un interés genuino de Gabriel Boric por la figura del expresidente, pero no basta y lamentablemente fue uno de los hechos que se consideró también para la pésima evaluación del gobierno de Gabriel Boric por parte de la ciudadanía. Sobre todo, Em, sí, 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 es verdad. Sobre todo una desafección desde la misma izquierda muchas veces, ¿ah? Yo creo que también afectó mucho desde esa perspectiva, porque al final es cierto de que muchas veces, y esto no solamente Boric o la izquierda en general, sino que en términos generales siento que se cae en esta superficialidad de la que tú hablas, ¿no? Lo hablábamos en capítulos anteriores también, o sea, una izquierda que muchas veces se fija en temas que son más secundarios que principales y que se fija muchas veces más en la forma que en el fondo, y en este caso, por ejemplo, cuando hay recursos fiscales, cuando hay todo este tipo de cosas asociadas, evidentemente tienes que tener mucho cuidado en la forma en la cual hacer las cosas. Entonces, o sea, evidentemente, sí. que todo esto haya terminado con Isabel Allende fuera, con Maya Fernández fuera, es evidentemente el peor de los escenarios posibles. Sí, es que yo ahí, a mí me indigna la verdad, porque, o Mm. sea, tienes un staff de personas del derecho, tienes abogados, tienes personas con experiencia. También, también respecto a la misma senadora, debería haber tenido ella también su propio resguardo. ¿Cómo te Claro, caes en algo tan básico como ir en contra de una ley que es más que respetable y es como debe ser? Digamos, está bien sí. que sea así. ¿Cómo te caes en eso? O sea, no me cabe en la cabeza de personas que están ahí para hacer ese trabajo, para defender todos los intereses de la República, intereses históricos también relacionados con el expresidente Salvador Allende. ¿Cómo te caes en eso? ¿Por qué? No hay una explicación de esa desprolijidad, por decirlo menos como desprolijidad. Claro, yo tampoco lo logro comprender y creo que tu indignación es tremendamente justificada. Es decir, sobre todo entendiendo que era una norma constitucional que tú, evidentemente, tú sabes que hemos tenido muchas constituciones, pero muchas cosas se mantienen, ¿no? De constitución en constitución. Y esta norma constitucional venía desde 1825, o sea, es algo que existe desde Diego Portales, o sea, es de las normas constitucionales más antiguas que existen en la norma jurídica chilena. Entonces, es incomprensible cómo nadie, ni del Ejecutivo, ni del staff de Isabel Allende pudo haber puesto la alerta. Yo creo que es realmente incomprensible. Y abrir la pregunta también quizá, ahí pensando muy mal pensando. Eh, ¿Será también que, como vimos en los casos anteriores, tenemos autoridades que tampoco están muy preocupadas de cumplir esa ley o estoy extremando demasiado el argumento? Ese es un buen punto, ¿ah? Que podría darse el caso, es decir, podría darse el caso de donde hay una liviandad tal con el Estado que finalmente hay cosas que simplemente se pasan por alto o cosas que se piensan que no son así y no se revisa, no se da el trabajo nadie de revisar literal la Constitución para ver si es que eso es así o no. Yo creo que eso
es una realidad y es una posibilidad, entendiendo esta superficialidad de la cual hemos hablado, que lamentablemente ha caído muchas veces el gobierno de Gabriel Boric. Y esta ha sido, yo creo que sin duda la peor, porque tuvo consecuencias políticas mucho más graves. Pero no fue la primera vez en la cual este gobierno ha sido superficial ni liviano. Yo creo que lamentablemente eso es un problema del Frente Amplio incluso. Desidia es una palabra que me viene a la Mm, mente sí, recordando esto. sí, Sí. es un buen punto, yo, es desidia. Y bueno, para ir avanzando, y porque vamos a seguir hablando del gobierno de Gabriel Boric, sin embargo, hay un legado estructural que queda de este gobierno. Este año se despachó el 27 de enero por primera vez un sistema mixto con aporte patronal que significó esta reforma de pensiones que por cuyo efecto iba a aumentar la pensión garantizada universal, la PGU, también fuente de polémica durante las elecciones y que fue finalmente defendido. También el Ministerio de Seguridad Pública comenzó a funcionar el 1 de abril con Luis Cordero como primer titular, en un año en que la seguridad fue un tema también. Se cumplió una meta de que el sueldo mínimo llegara a 500.000 pesos. En este momento está en 510.000, un poquito más, y va a seguir subiendo. Se comenzó la implementación de las 40 horas. Y bueno, terminamos también este año, hace unos días, con la inauguración del Centro Espacial Nacional. ¿Qué podemos decir de los logros del gobierno de Gabriel Boric que vemos materializados esto? Quizás también podemos mencionar una red de trenes, una reactivación de las empresas de ferrocarriles del Estado bastante notable y con muchos beneficios también. El tema de los buses eléctricos, ahí la cartera de obras públicas tiene muchas credenciales también que poder mostrar. ¿Qué podemos decir de esta línea de logros del gobierno de Boric? Sí, yo creo que hay una batería de propuestas y de cosas concretas que se lograron por parte de este gobierno que son tremendamente importantes, sobre todo para la vida social de las personas, ¿no? Vemos lo de la PGU, lo de las 40 horas, el sueldo mínimo, el copago cero, el FONASA, por ejemplo, para el fondo D. Es decir, son cosas que en el día a día las personas lo sienten en su bolsillo. Y eso hace que sea un poco sorprendente la derrota tan fuerte de la izquierda en esta elección presidencial, entendiendo que hay logros concretos que ayudan en el bolsillo de las personas. Ahora, también uno últimamente he escuchado mucho análisis muy crítico, nosotros mismos en capítulos anteriores, con el gobierno de Gabriel Boric en términos generales y su parte de responsabilidad también en esta derrota. Pero al final también desde la izquierda el gobierno de Boric no se puede leer solo en clave derrota, ¿no? Fue un gobierno que asumió en un país muy fracturado el año 2021, con expectativas que en ese momento estaban desbordadas, si tú recuerdas, con límites institucionales también muy duros. Entonces logró algo que no es menor, la verdad, gobernar sin renunciar a los derechos sociales, a los derechos humanos, logró sostener esta democracia y abrir debates que antes también estaban fuera de la agenda. Entonces, es cierto que no alcanzó, obviamente, a cumplir todo lo que se prometió, especialmente, por ejemplo, en seguridad, en mejoras materiales que sean más rápidas, qué sé yo, pero su principal límite no fue ideológico en ningún caso, sino que fue de correlación de fuerzas. Y eso es importante mencionarlo, porque él no tenía mayoría en el Congreso, no fue un gobierno de mayoría en el Parlamento. Entonces, eso inevitablemente te coarta. Entonces, Boric obviamente ahora no deja un país resuelto, pero deja un país con un piso democrático y social que hoy sigue siendo necesario defender, sin ninguna duda. Claro, yo creo que si quizás como ir desglosando un poquito, yo creo que las opciones de avance en obras públicas es una decisión política muy inteligente porque seguramente ahí hay elecciones que dependen mucho más del Ejecutivo, de la gestión, digamos, ministerial, o reactivación, por ejemplo, de ferrocarriles del Estado, que tomar todo el afán en medidas legislativas donde, como tú dices, el Congreso no estaba el horno para bollo, para decirlo simple. Y por otro lado tenemos, a pesar de esto, logros bastante notables como los que logró la ministra Jara, también las 40 horas que venían de un fuerte impulso de Camila Vallejo, Carlos Cariola. Hay una elección inteligente de los logros. Ministerio de Seguridad Pública era bastante lógico que también saliera por el interés que había desde la oposición.
Yo quizás me la quiero jugar aquí como con una tesis. Yo pensaba como en lo que pasó con el triunfo de José Antonio Cast. Yo creo que hay un punto radical. Esto yo no lo he escuchado y por eso lo quiero decir que yo creo que cuando Boric firma el acuerdo el 15 de noviembre, él solo, después del estallido, Ujú, yo creo que ese es el punto de inflexión. Yo creo que ahí, si es que hubiésemos tenido una bola de cristal para el futuro, ahí era el momento en que deberíamos haber visto en esta bola de cristal que iba a terminar ganando José Antonio Caz. ¿Por qué? Porque cuando finalmente eso, ¿cuál hubiese sido la otra opción? No pensándolo en clave octubrista, que saliera Piñera arrancando en un helicóptero desde el ex Hotel Carrera donde hubo un helicóptero listo. ujú, Lo que debería haber pasado, como propuso, me parece que el senador Quintana, lo propusieron, se habló entre los diputados y senadores que renunciara claro. el Congreso, que renunciara el presidente, eventualmente que renunciaran los ministros, por lo menos un cambio de gabinete drástico. Lo que podría haber pasado en términos no, como digo, octubristas, sino de un ajuste democrático voluntario, por decirlo así, no como golpe de Estado, no al estilo de lo que hicieron con Allende, que ya hablamos, sino como una caída de un gobierno de forma democrática, además, que pasa en otros estados, en otros países. Ujú, Y que a raíz de eso hubiésemos tenido una renovación que ni siquiera probablemente tenía que haber pasado por alguna constitución. Pero todo eso se cortó. Y yo creo que al cortarse eso, de alguna forma se le dieron las espaldas a las organizaciones sociales y a todas las demandas, y más que a demandas específicas, a entender qué es lo que había, a que se abriera realmente la discusión sobre esas demandas. Y se optó por esta vía de institucionalizarlo. Y después nosotros fuimos testigos de cómo a las organizaciones sociales se les fue excluyendo sistemáticamente de las instancias de discusión, cuando había que elegir claro. candidatos para convencionales, y a pesar de eso fueron apareciendo la lista del pueblo, al pesar de la izquierda, a pesar de todas, aparecían, pero como no fueron conducidas por quienes tenían la experiencia política, a estas nuevas organizaciones del pueblo o partido de la gente, lo hacen a su Ujú, estilo, con la inexperiencia y no sé qué, pero desde la rabia, desde la frustración y claro, después tienes ahí a gente de la lista del pueblo tocando guitarra en la convención de un gesto que puede ser para algunos muy bonito, pero completamente inútil para los efectos de la República. claro. Pero eso fue la decisión de que se realizara ese proceso. Y finalmente tenemos a Boric que llegó al gobierno con esas demandas supuestamente, abanderando el feminismo, en un gobierno que no fue capaz de hacerse cargo de un caso Monsalve, el 2024. Entonces, nunca te hiciste cargo de lo que pasó la firma del 15 de noviembre, nunca te hiciste cargo de las demandas, cualquiera que hayan sido, porque ahora a estas alturas nadie sabe cuáles fue. Yo creo que hay una coincidencia general de Ujú, que nadie sabe realmente, nadie lo supo interpretar bien, no lo supimos interpretar bien. Pero claro, terminas con las mismas demandas, porque alguien podría decir que las demandas no siguen existiendo, pensiones, salud, hasta seguridad, economía, etcétera. Y es lógico por lo tanto que terminara José Antonio Caz proponiendo un orden. Era el que le claro. tocaba, mi tesis. Sí. Es un interesante punto de vista, Felipe. Yo creo que efectivamente, partiendo por el inicio, hay el acuerdo de noviembre para la Convención Constitucional, efectivamente fue un acuerdo de un salvataje, fue pensado como un salvataje al gobierno de Sebastián Piñera en ese caso, un salvataje a la institucionalidad, pero institucionalidad que era representada por Sebastián Piñera en ese momento y que, como tú bien dices, perfectamente pudo haber renunciado a su cargo y haberse generado una transición sin ningún problema. O sea, yo confío bastante en Pacífica, la institución democrática. chilena y yo creo que sin ninguna duda hubiese sido de esa manera. Entonces, al final, es cierto que hubo una operación de salvataje y el problema es que después de ese salvataje, como se crea esta convención que se supone se iba a hacer cargo de estos problemas, el tema es de que cuando se rechaza la propuesta de nueva constitución, nadie se hizo cargo al final de los problemas porque esta nueva constitución que se iba a hacer cargo de estos dramas, de estas protestas y de todas las consignas que se hicieron en el 2019, como se rechaza completo el paquete, por así decirlo, de esta nueva constitución,
al final no se dio ninguna solución concreta a ninguna de las grandes demandas, porque supone que la gran Y solución sabes iba que, a ser esa nueva constitución. sí, y solamente no quiero interrumpir lo que está diciendo, pero Ujú. la disyuntiva era salvar a una persona o salvar a un país, y esa disyuntiva lamentablemente es la misma cuando vemos todos estos casos de corrupción que hemos repasado. O sea, personas que prefieren salvarse a sí mismos, echarse la plata al bolsillo, le importa un huevo el rol público que están haciendo, el rol a favor de la sociedad, todo lo que defendemos, lo que importa para que nos cuidemos todos, no, me salvo yo. Es trágico y también estaba en ese momento, salvaron a Piñera, el ego de Piñera, no sé, el ego de la derecha, no sé qué es lo que se salvó finalmente, y al finalmente terminamos todo en el hoyo. Sí, sí, es verdad. Y el problema es que se salva a una persona individualmente con la excusa de salvar la institucionalidad. Y yo creo que al final ese es el gran fraude que se le da a los chilenos, porque dicen, no, 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 si esto lo hacemos por todo, lo hacemos para cuidar las instituciones de la República, pero no, en realidad era simplemente para salvar a un político de derecha que no quería terminar su gobierno antes de tiempo. Entonces al final las cosas son a veces más simples de las que uno las ve con la perspectiva del tiempo. Yo creo que este es uno de esos casos. Mm. Sí, bueno, vamos a ir a la montaña rusa de la elección, po. Es lo que me quedé pegado con el gobierno porque, claro, se dice que toda esta situación derivó en los resultados de la elección, pero pasaron más cosas, pues partimos el año con Evelyn Matei como presidenta, de quien venimos anunciando hace 2 capítulos que vamos a hablar y no hemos dicho ni una palabra, que es parecido a lo que pasó este año con Evelyn Matei. Efectivamente, sí. Hubo una montaña rusa increíble de encuestas y yo creo que podríamos partir, por así decirlo, con el inicio del año, enero-febrero, donde había una gran dispersión, había un escenario todavía muy abierto, pero con una Evelyn Matei todavía muy encumbrada en prácticamente todas las encuestas. Al inicio de año todos pensábamos que Evelyn Matei iba a ser la próxima presidenta y yo creo que es importante aquí dedicarnos un minuto a Matei. Yo creo que ella intentó representar una derecha ordenada, ¿no? Una derecha clásica, institucional, mostrando que tenía experiencia en el Estado, pero el problema al final no fue ella, el problema fue su sector, porque mientras Matei hablaba de gestión, de gobernabilidad, una parte importante de la derecha ya estaba hablando en otra lógica, una lógica mucho más dura, más identitaria, menos dispuesta a los acuerdos. Y así es como se fue moviendo el cerco de a poquito hacia acá. Entonces al final su candidatura quedó atrapada muy rápidamente entre dos mundos. Ella era demasiado moderada, perdón, para el votante que pedía una mano dura, y era demasiado derechista para poder intentar volver a ampliar su base, que es lo que intentó en su momento con los demócratas y los amarillos. Entonces, al final, más que una derrota personal, lo de Matei fue el síntoma de una derecha tradicional que fue abandonada por su propio electorado y que se fue corriendo cada vez más a la derecha. Entonces fue abandonando primero los personeros de la derecha y el Matei, y después ese mismo electorado fue siguiendo justamente el pastoreo hacia lo que proponía Kast, primero Kaiser y después Kast. Pero así es como Evelyn Matei termina a mitad de año quedando totalmente en el desfonde, en la soledad política. Se ve de manera muy gráfica. Si uno ve cualquier encuesta que haga el índice completo desde enero del 25 hasta la elección en noviembre, es triste la situación porque efectivamente uno logra ver el desfonde de Matei, el repunte primero de Kaiser y luego el repunte de Kast con esos mismos votos que se fueron de un lado a otro. Entonces al final es complejo. Yo creo que Matei es de estas políticas clásicas que hemos visto toda la vida y que tenía de alguna forma buenas intenciones, o eso se lograba percibir, pero que no era la tecla adecuada en este momento y que finalmente todo ese electorado se terminó yendo hacia Cast por lo que ya hemos conversado, ¿no? Yo me he quedado pensando en esta Matei influencer del post resultados de la primera vuelta, y es asombroso como en esta esquizofrenia de la sociedad, a muchos que la odiaban después la querían o la admiraban. Y habría que decir que en honor a, digamos, Evelyn Matei, si bien en algún momento se dijo pinochetista, eh, y defendió a Pinochet, qué sé yo, cuando ocurrió su detención, nunca la vimos realmente visitando a violadores de derechos humanos, si es que no me equivoco. Pero en el fondo, ella ha demostrado, digamos, credenciales democráticas Sí, durante sí, absolutamente. su carrera política. Y es una pregunta, yo creo, muy interesante abierta, qué es lo que se pierde cuando pierde Evelyn Matei el liderazgo del sector.
habiendo asumido antes una candidatura presidencial que se sabía que iba a perder frente a Michelle Bachelet, o sea, se la jugó. Me imagino que debe haber mucha traición por ahí adentro. Pero em, yo creo que vamos a ver con el tiempo recién qué es lo que se pierde cuando se pierde esa derecha y que se vendió tan fácilmente al gobierno de José Antonio Cast. Absolutamente. Y curiosamente es lo mismo que ha pasado en todas partes del mundo. Es decir, el ala moderada del Partido Republicano se terminó entregando completamente al ala trumpista del Partido Republicano de Estados Unidos, me refiero, ¿no? Lo mismo pasó en España, ¿no? El Partido Popular terminó subyugado absolutamente a lo que es Vox. Entonces, al final, vemos que esta derecha tradicional siempre termina siendo hija o siendo subyugada, ¿no? Por esta derecha abrumadora que termina un poco arrasando con todo a su paso porque es mucho más dura, es más potente, es más vociferante, y eso hace que se vean cabizbajos todo el resto de la derecha, y se nota, ¿no? Se nota mucho, y sobre todo un electorado que empieza a exigir cada vez más cosas más duras. Entonces, al final, cuando uno no quiere dejar esas posiciones, no quiere entrar en ese juego, te terminan abandonando, que es un poco lo que le pasó a Evelyn Matei. Y sin duda yo creo que es lamentable, porque vemos que es un poco la muerte de esta derecha tradicional, esta derecha más centrista, esta derecha que votó por el no, como Sebastián Piñera, ¿no? Eh, pero que finalmente ahora se termina corriendo el cerco, y se corre el cerco a un presidente que votó abiertamente por el sí, que salió en la franja de Pinochet y que no tiene ningún problema en decir que Pinochet votaría por él. Entonces, el correr el cerco sin duda que se vuelve peligroso, porque hasta qué punto lo vamos a seguir corriendo también, ¿no? Claro, se lo escuché a alguien que mi memoria siempre falla en estas cosas y porque sería hermoso poder citarlo bien, porque la frase es muy relevante, que es que el hecho de que haya ganado un pinochetista democráticamente es muy grave. Yo creo que no lo dimensionamos. Es muy grave y porque lo digo porque hilando partimos hablando del gobierno de Gabriel Boric y es muy grave que hayan pasado estas cosas que pasó en la casa de Allende porque no se hizo siquiera ese trabajo de hacer, de relevar la importancia de la democracia, del respeto de los derechos humanos, en la clave en que hubiese habido que hacerlo. Sí. Cuando pierde, quizás lo que estamos perdiendo también es mucho más profundo que ni siquiera lo dimensionamos, porque hablando como en la esfera de la derecha en Estados Unidos se habla de que hay poderes que es una mezcla entre conspiranoia, tecnología, poder económico y tecnológico y un cierto fundamentalismo religioso que yo creo que es solo de película. Eh, en frente de personas como Evelyn Matei. Esa dicotomía quizás eso es lo que estamos presenciando. Nada, no lo vamos a ver con el tiempo, pero en el fondo para relevar la gravedad del momento en el que estamos viviendo. Claro, no, totalmente, totalmente. Y ahora también es interesante analizar lo que ocurrió, porque al inicio de año teníamos una Evelyn Matei que iba ganando en todas las encuestas, que ya era la próxima presidenta, pero después ocurrió un fenómeno también igual de interesante, porque en marzo-abril viene un alza de Johannes Kaiser, un alza importante, es decir, en un momento se alza hasta el segundo lugar, llega a 20 puntos, 22, 23 puntos, y también se vuelve importante analizar por qué, ¿no? Entonces, finalmente, lo que logra capitalizar Kaiser es este discurso duro, ¿no? Que le quita, que le roba un poquito a Cast, intentándolo dejar como más amarillo, más moderado. Esta rabia antipolítica, anti-establishment, este cansancio con la moderación. Y al final su alza no es programática, su alza es puramente emocional. Y eso a su vez explica por qué fue una alza tan efímera, porque al ser emocional no se mantiene, no se logra construir en bases sólidas. Entonces después cuando ese mismo electorado logra ver a un Cast que es mucho más sólido, mucho más coherente en su idea, más que un Kaiser que es mucho más grandilocuente, pero vociferante más que otra cosa, pasan hacia una alternativa más ejecutiva. Y sin duda el análisis que se ha hecho a lo largo del año, yo lo quiero volver a reiterar, Kaiser le hizo un enorme favor a José Antonio Cast poniéndolo como una alternativa mucho más moderada de lo que realmente es, porque gracias a la existencia de Kaiser se deja de cuestionar a José Antonio Caz sus posiciones conservadoras, tales como el pinochetismo que muchas veces ocultó este año, pero que en sus otras candidaturas nunca ocultó. Entonces al final se le deja de cuestionar cuando aparece este personaje que es mucho más conservador, mucho más derechista, se supone mucho más duro, pero se deja de lado que Cast
y como él mismo lo ha reconocido, sigue siendo literal la misma persona. Entonces al final es complejo. Luego veíamos, ¿no?, que después de abril en mayo se estanca Kaiser, llega a su techo y comienza a bajar, porque finalmente termina haciendo mucho ruido, poco piso concreto, y ahí comienza justamente esta alza de Kast, así como también la caída sostenida de Matei. Ya en mayo, junio, julio, cuando sucedieron las primarias y Jara se consolida también en la izquierda, vemos una caída potente, un desfonde por parte de Evelyn Matei, una caída también potente hacia Kaiser y el alza definitiva de José Antonio Kast, que finalmente lo termina llevando a la segunda vuelta. Ayudados, como decía, y por eso no es menor lo que yo estaba mencionando respecto de la tecnología, ayudados por redes de bots de desinformación que dijeron que Absolutamente. Evelyn Matei tenía Alzheimer y dijeron otras cosas de Jara. Fue una campaña muy dura para Evelyn Matei y que tuvo efecto. Vimos que tuvo efecto. Todo eso que tú describiste tuvo efecto en el resultado de la elección. Sí, y un efecto concreto. Y ahí volvemos a lo que tú planteabas, ¿no? Lo peligroso que son estas redes sociales, los bots, los trolls, todo este proceso tecnológico que tiene que ver un poco con, que también viene de Estados Unidos, de los movimientos de ultraderecha europeos, que finalmente lo que hacen es desestabilizar a la opción de centro, mostrarla como una opción amarilla, una opción que no sirve, que es demasiado suave, y finalmente mentir muchísimo. Es decir, lo que lo hicieron a Evelyn Matei, yo creo que en muchos años más recién se va a analizar de manera mucho más concreta sobre lo grave que fue, es decir, y sobre el efecto concreto que tuvo, la cantidad de votantes que logró perder Matei por culpa de esas fake news, yo estoy seguro que es considerable, y en ese sentido vemos que ojalá logremos, como hablábamos en el capítulo anterior, buscar cortafuegos, sean mediáticos, sean poderes sociales, qué sé yo, pero buscar cortafuegos que logren justamente hacer un equilibrio a estas fake news y hacerle un pare, porque si no, nuestra democracia va a seguir cada año estando más compleja y lo que vamos a ver en el 2030 es una elección entre Johannes Kaiser y Franco Parisi, en donde vamos a vernos llenos de bots, llenos de trolls y mentiras, y va a ser tremendamente dañino para nuestra democracia. Sí, si fuera una plaza pública, claro, estarían todos tirándose lo que encuentren. Sería una pelea a combo. Claro, Y eso claro. no conduce a ninguna parte. Eh, y claro, me quedé pensando que también uno habría que decir un poquito respecto para ya ir cerrando este capítulo que ha durado una hora probablemente, Ujú. y que agradecemos mucho que nos estén viendo. Denle like, suscríbanse si no se han suscrito. El tema de la seguridad fue muy relevante en esta campaña. Seguridad, migración, sin que haya habido, hubo ahí un intento de generar que había una crisis en el norte, crisis que no era tal. Sin embargo, sí vimos ahora en este último, en diciembre, una operación, la llamada Operación Apocalipsis, donde habían 66 personas involucradas de gendarmería, funcionarios de Santiago 1 y San Joaquín que tenían una red de corrupción que movía 6.300 millones de pesos, hacían gestiones favoreciendo a los reos. Eh, ese tema gobernó la agenda y no, terminamos con el candidato electo desdiciéndose también de varias afirmaciones que había dicho en campaña, por lo pronto que nos iba a bajar el sueldo. Claro. Eh, quizá, ¿cómo ves estos adelantos del 2026 Sí. que nos dejan así como vamos a seguir en lo mismo, parece? Claro, claro. Sí hay dos temas sin duda que estructuraron todo el 2025, fueron efectivamente la seguridad y la migración. El problema es que no lo estructuraron como políticas públicas, sino que como emociones, ¿no? Como miedo, como rabia, como sensación de abandono. Entonces la derecha entendió muy bien eso, la derecha de José Antonio Casi la entendió mejor que nadie y habló en simple respecto a esos puntos, ¿no? El problema es que la izquierda respondió con matices, como con datos, con advertencias, y el problema de la izquierda no fue defender los derechos, como ya les decía hace un rato, sino que fue ofrecer
no, fue no ofrecer una idea clara de orden desde esos derechos. Entonces, al final, cuando la gente siente que su barrio está peor, no está escuchando ni leyendo papers, ¿no? Entonces, al final, el 2025 fue el año en que la izquierda perdió esa conversación en los barrios, no en Twitter, ¿no? Entonces, al final, la izquierda se quedó muy pegada en Twitter y olvidó justamente que la conversión importante estaba en los barrios, estaba en los sindicatos, estaba con los trabajadores. Entonces, al final, creo que ahí es esa raíz refundacional que tenemos que empezar a retomar desde la izquierda, entendiendo dónde están los temas importantes. Y creo que esa búsqueda es la que tiene que empezar pronto. Sí, y tempranamente se renunció a esa idea de refundación. Y le encontré yo razón a Isabel Pla en una entrevista en que decía que la elección, que lo que importaba en esta elección no era saber cómo, cuándo se iban a hacer las cosas, sino el carácter de la persona que lo iba a hacer, que fuera firme. Exactamente, sí. Sí, 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 sí. La Sí. montaña rusa del 2025 no fue por una confusión, sino que fue una búsqueda. La gente no cambió de opinión porque sí, cambió porque estaba probando quién parecía capaz de hacerse cargo de los problemas que le quejaban en ese momento particular. Entonces, al final, cuando el miedo ordena la política, la coherencia pesa mucho más que la moderación. Y eso es lo que explica un poco la razón por la cual Cast termina ganando. Y a río revuelto, ganancia de pescadores. Todos los casos de Absolutamente. corrupción Sí. por algo están, ese son consecuencias de esta desidia que hemos visto. No, no me quedo con una sensación muy alentadora, te voy a decir, de este repaso. Sí, es complejo, es verdad. Yo me gustaría terminar ahí con una reflexión. Yo siento de que, bueno, este año, el 2025, queda ahí registrado como un año en donde obviamente la derecha volvió al poder, pero eso solamente la superficie, es la punta del iceberg, ¿no? Al final lo que pasó este año fue otra cosa. Se rompió, yo diría, una relación, ¿no? Una relación entre la política y la vida cotidiana, entre los discursos y los miedos reales, entre los proyectos y los barrios. Yo siento que la izquierda no perdió solamente esta elección, sino que perdió en un punto la capacidad de ser leída como una respuesta concreta para las personas. Y la derecha, ojo, aunque ganó, tampoco resolvió algo de fondo, ¿no? Heredó un país cansado, desconfiado, tremendamente fragmentado. Entonces, al final, gobernar desde el miedo puede dar resultados rápidos, pero es difícil construir así futuro. Entonces, ahí también hay que tener mucho ojo y estar vigilante respecto a ese tema. Entonces, bueno, el desafío que deja este año no es que la izquierda tenga que volver a ganar, sino que tenga que volver a entender por qué dejó de escuchar a la gente, entender por qué existe un malestar que se terminó desplazando, por qué hay conflicto social que no ha desaparecido. Entonces, eso es lo que necesita hacer la izquierda, si quiere volver a ser algo más que una identidad política, ¿no? Entonces, el 2025 no cierra una historia, sino que deja también, yo siento, una pregunta abierta. Esa pregunta no es quién ganó, sino quién va a ser capaz de representar de verdad lo que es Chile hoy al final. Sí, un país que en la elección se demostró muy disperso, con lugares donde ganó Jara, lugares donde ganó el PDG de París y lugares donde ganó Kast. Después, claro, en la segunda vuelta ya hay una alineación, pero como se ha repetido hasta el cansancio, los votos no son de quién está en primer lugar ni en segundo lugar, y eso hoy día parece súper evidente. Y la pregunta, claro, es que quién va a unir a este país. Parece más clara que nunca. Y yo, claro, quizás por ser optimista, digamos, que nunca creo que no hay que perderlo, es bueno que se hayan visibilizado estos hechos. Mejor saber y saber a qué atenerse y saber cuál es la tarea que hay que acometer, a vivir en la ignorancia, porque si no íbamos a seguir en esta dinámica. Ahora, la pregunta, y a la que nosotros invito también a que nos sigan en nuestras actualizaciones, en lo que vamos a hacer para el próximo año, y ya les vamos a anunciar, donde esperamos renovar este espacio, renovar nuestra plataforma Informe Chile. eh, Seguir esa pregunta: ¿por dónde convocamos? ¿Por dónde hacemos de este espacio público un espacio mejor? ¿Cómo podemos contribuir a este espacio público mejor? ¿Quiénes son los llamados a hacerlo? ¿Qué características tienen que tener estas personas? Como cuestionábamos recién, esta avaricia económica con la que llegan muchas autoridades. Creo que la pregunta es más amplia de la que todavía suponemos, y eso nos da para muchos capítulos más, para muchos invitados más también. Queremos empezar a invitar a esta mesa
a distintas personalidades para que tengamos una conversación sincera respecto de qué es lo que ha pasado y qué es lo que creemos que podría pasar, desde dónde podemos contribuir. En ese camino nos queremos comprometer nosotros en nuestro pequeño granito de arena y agradeciendo también a la comunidad que nos ha seguido y que se ha ido sumando de a poco a esta aventura que partió a unos 7, 8 capítulos antes de la elección. Sí, absolutamente. Ahí vamos a mantenernos, yo creo que la palabra clave sería mantenernos vigilantes, ¿no? Y nosotros vamos a mantenernos en esa línea, atentos a todo lo que va a estar ocurriendo y generando conversaciones, generando reflexiones, una introspección necesaria desde la izquierda, también en términos generales, escuchando distintas voces, viendo cómo reconstruirnos en el día a día y creo que ahí está el gran desafío para el 2026. Sí, hay mucho que conversar. Yo también me quiero quedar también con esta idea de la desinformación de este año y que requiere mucha empatía a la hora de volver a conversar y de ponerse en el lugar de los otros, porque esta desinformación hay una parte donde engancha la desinformación de la que hay que hacerse cargo. No se trata simplemente de dar datos. Hay una sensibilidad detrás de eso que requiere toda la creatividad para poder volver a ser este país común que llamamos Chile. Cerramos así este capítulo y nos vamos a seguir viendo. Exacto, muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Gracias, Felipe, por este año y ahí seguiremos el próximo vigilantes y atentos por esta gran democracia. Sí, que sea un muy buen 2026 para Chile, que es el año, no sé si sabes tú, en el horóscopo chino, el próximo año es el año de Chile. Así que Ah, muy van a bien. pasar cosas, sí. Dicen que el caballo es muy rápido, además, y nada, es muy desafiante. Así que por todos lados, eh, algo va a pasar y vamos a estar ahí vigilantes y optimistas acompañando. Muy bien, pues Felipe, muchas gracias a todos. Ahí nos Nos estamos viendo. vemos. Escuchaste Informe Chile, un original del Ideálogo.